Barbosa, Puerta de Oro de Santander y capital de la alegría. El general Martín Galeano, después de haber pasado por distintos territorios guanes y librar varias batallas con los indios, en mayo de 1539 acampó en las márgenes del río Suárez, donde hoy es Sita. La misión era fundar la ciudad de Vélez, pero las circunstancias no lo permitieron, y después de citar varios nombres para este campamento, lograron ponerse de acuerdo y le dejaron como nombre Sita. El general Martín Galeano dividió sus tropas para seguir la conquista, dejando como encargado de vigilar la zona de Saravita a un soldado de apellido Barbosa. La historia registra a este soldado con el nombre de Heliodoro Barbosa, de origen español, quien sometió a los aborígenes para poderse establecer en este paraje libremente. Su tropa formó márgenes en el río Suárez. Martín Galeano ordenó la construcción de un puente sobre este río y dispuso que se llamara Puente Barbosa, en homenaje a su soldado. Este territorio fue poblado por varias familias venidas de otras partes. Entre sus primeros moradores se encuentran las familias Beccaria, Ulloa y Escamilla, entre otras, quienes constituyeron un caserío que se erigió como corregimiento del municipio de Nuestra Señora de Site el 1 de octubre de 1933. Con el crecimiento de la población y su vertiginoso desarrollo industrial y comercial, fue constituido como un municipio por medio de la ordenanza número 42 del 21 de junio de 1940, convirtiéndose de esta manera Barbosa en cabecera municipal y Site en su corregimiento. La mayor parte de la población barboseña profesa la religión católica. Por esto, sus dos parroquias, Nuestra Señora del Carmen y San Luis Gonzaga. Aunque existen varias sectas religiosas debido a la creciente inmigración al municipio. El 25 de agosto de 1950 llega a Barbosa el presbítero Víctor López, quien con gran vitalidad inicia la construcción del templo, el cual se levanta con las donaciones de los barboseños y la insistencia de su párroco. La patrona de Barbosa fue elegida por concurso entre la Virgen del Carmen y la Virgen de Fátima, realizado por el padre Osorio en 1952, teniendo en cuenta que quien participaba debía depositar un peso en la urna de su agrado, quedando como ganadora la Virgen del Carmen. El municipio de Barbosa está localizado en el extremo sur del departamento de Santander, en límites con el departamento de Boyacá, en la provincia de Vélez y Ricaurte, sobre la ribera del río Suárez, entre las montañas que conforman la cordillera oriental, a una distancia de la ciudad de Bogotá de 285 kilómetros y de Bucaramanga de 214 kilómetros. Está ubicada estratégicamente sobre la vía que comunica a estas dos ciudades principales del país. Barbosa posee una extensión territorial de 46.43 kilómetros cuadrados. Limita por el norte con el municipio de Huerta, por el sur con el municipio de Puente Nacional, por el oriente con el río Suárez y el municipio de Moniquirá, y por el occidente con los municipios de Vélez y Guabatá. Barbosa cuenta con una población de 27.877 habitantes, de los cuales 5.617 viven en la zona rural. El municipio cuenta con establecimientos públicos y privados de educación. Barbosa cuenta con dos establecimientos oficiales de educación. Estos son el Instituto Integrado de Comercio y el Colegio Trinidad Camacho Pinzón, que está ubicado en el corregimiento de Site. El Instituto Integrado de Comercio, a su vez, está formado por varias sedes. La sede A es en la cual están formándose los estudiantes de los grados 6º a 11 y está ubicada en la vereda Cristales. La sede B es la Escuela El Centro, la sede C, la Escuela Santa Fe, la sede D, la Escuela Marsella y la sede E, la Escuela Gaitán. Aparte de esto, están las escuelas rurales, que son la sede F en la vereda Francisco de Paula Santander, la sede G en la vereda Buenavista, la sede H en Pozo Negro y la sede I en la vereda del Amarillo. En estas se forman a los niños de preescolar a quinto. Barbosa es capital de la alegría y la puerta de entrada al departamento de Santander. Es una ciudad de buen ambiente, rumbera, donde se viven las mejores fiestas de la región y del departamento organizadamente y con una gran responsabilidad ecológica.
Todo esto mezclado con el verde de nuestros hermosos paisajes y escenarios naturales que vale la pena visitar, donde se pueden practicar deportes de aventura y se puede participar del turismo interactivo en los procesos de fabricación del bocadillo y la panela, los cuales son propios de esta región. En Barbosa podemos practicar deportes de aventura. Entre estos está la escalada, la espeleología, también podemos practicar el torrentismo. El cañoning también lo podemos practicar en nuestro municipio, pero si Barbosa es la capital de la alegría, no es solo por su paisaje, por sus hoteles y por lo que ofrece el municipio, principalmente es por sus fiestas. Una de estas, la que inicia el año, el Carnaval Facundo Moraita, es una de las fiestas más importantes en Barbosa. Se realiza el 1 de enero de cada año. En ella hay un desfile por las principales calles de todo el pueblo. Participa toda la gente. Allí no hay distinción de raza, edad, ni el lugar de donde vengamos. Se integra todo el mundo. Se puede disfrutar de hermosas carrozas y a esta festividad asisten más de 5.000 personas. Es un carnaval de gran trayectoria y se celebra hace más de 35 años. Las ferias y fiestas de fin de año que se realizan los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre, en las cuales se ofrecen actividades artísticas, culturales y deportivas para propios y turistas. En el festivo del mes de octubre, en el corregimiento de Site, se expone gran variedad de plantas ornamentales, exóticas y medicinales que se cultivan en la región. Este es el Festival Nacional del Jardín. Va acompañado de eventos culturales y artísticos que resaltan la cultura y el folclore de nuestra provincia de Vélez. Durante el Festival de Regreso a Casa se celebra el cumpleaños de Barbosa. En este evento se da a conocer la cultura de nuestro municipio. Hay muestras de arte y se realiza en el segundo puente de junio. Pero, sin lugar a dudas, el Festival del Río Suárez es el evento que hace ver a Barbosa como la capital de la alegría. Este festival se realiza en las playas del río Suárez, en enero durante el Puente de Reyes, en una extensión de aproximadamente 500 metros, en la cual se puede disfrutar de los toboganes naturales y las hermosas zonas verdes, donde todas las personas pueden acceder sin ningún tipo de peligro. Se practica variedad de deportes, se realiza el campeonato de fútbol playa, voleibol, entre otros deportes que también se practican en las riberas del río. Se pueden deleitar con los eventos culturales y recreativos durante el día, y en la noche se presentan orquestas de talla internacional. Simultáneamente, se realiza el concurso Miss Tanga Colombia, donde asisten candidatas de todo el país. A este programa asisten más de 50.000 turistas que disfrutan de los paisajes de nuestro municipio, su gastronomía, tranquilidad y libre esparcimiento. Pero no todo es en el río. También hay actividades en las calles del municipio, como la carrera de carros apagados, la quema de pólvora y el concierto final, en donde se corona a la ganadora del reinado. Todo esto en nuestro amado municipio. Por esto y mucho más, Barbosa es denominada Puerta de Oro de Santander y capital de la alegría.